minutos académicos. Y los estudiantes resisten cuando un profesor llega a los primeros 15 minutos, hace una hoja firmada de asistencia y se lo van a dejar haciendo el programa. En la lucha de profesor y estudiante, por responder ciertos actos que significa una puntualidad que en América Latina nunca respetamos del todo. Esto no es Alemania, ¿verdad? Yo estuve en Leipzig hace unos años atrás como profesor invitado y me demoré un minuto en dejar en la sala de clase y una profesora alemana estaba furiosa. Y cómo yo había tomado un minuto de su hora de clase. Aquí muy amable, en un mal inglés, es que yo soy latinoamericano, perdónenme. Bueno, entonces, yo lo que quisiera, vamos a partir muy lentamente para crear que pueda llegar a alguna obra. Y yo quisiera que el espíritu que nosotros tuvimos el día que tuvimos ayer, lo mantengamos y lo profundicemos hoy día, en el sentido cierto que para hacer ética en el campo intercultural, una cuestión fundamental es entender qué es lo que vamos a entender por una perspectiva dialógica. Y es finalmente la razón fondo de una ética intercultural. ¿Podemos o no podemos dialogar en un mundo global que no quiere que las personas se entiendan, se escuchen? ¿Podemos o no podemos dialogar en países nuestros como Brasil, como Chile, como tantos países donde los que nos gobiernan no están interesados en poder efectivamente, ¿cierto?, escuchar, ¿cierto?, a la mayoría? Y parece que la política es un asunto de unos grupos, de élite, de los que tienen poder económico, poder político, ¿cierto? Y si se escucha a algunos son más bien a los empresarios, a los militares, ¿cierto? Siempre grupos de poder, ¿verdad? Entonces, ayer la profesora Cristina, en esa excelente exposición que nos hizo anoche, nos decía, en un país donde hay racismo, sexismo y todas esas cuestiones dramáticas que nos afectan, no puede haber democracia. ¿Cierto? Y lo que nosotros queremos en una ética intercultural es favorecer y profundizar el diálogo para que haya de verdad democracia. ¿Cierto? No la democracia como una etiqueta, ¿cierto? Porque tenemos representantes en el Parlamento, sino es una democracia real, en la vida, ¿cierto? Democracia en la familia, ¿verdad? Democracia en el barrio, democracia en la calle, democracia en el aula, en la iglesia, ¿sí? Pero sabemos que esto es un desafío muy grande porque más que diálogo, lo que nosotros vivimos en un mundo global es un monólogo, ¿eh? Monólogo del que está en el poder y habla, pero no escucha. Y si escucha, escucha lo que quiere, pero no lo que nosotros queremos decir. Y cuando eso pasa, entonces, lo que ocurre en la vida social es que la gente no solo resiste, sino que se enfurece. Y empiezan a pasar cosas como decir, para que nos escuchen tenemos que salir a la calle y tenemos que gritar. Y los jóvenes escriben en las paredes de la calle. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos profundizar en una ética intercultural. ¿Cómo favorecemos
este libro que yo escribí ya más de 20 años atrás, también es un libro que es una invitación a dialogar con todos y todas, para que entonces entiendan que para mí es fundamental que si ustedes tienen algunos puntos que agregar, algo que decirme, profesor, esto no lo entiendo, profesor, en Brasil esto no funciona así, es de otra manera, ¿sí? ¿Y por qué no agregamos estos otros puntos también? Entonces, yo los invito, ¿cierto?, a lo que quieran, me puedan escribir a mi correo de mi universidad y yo les prometo, ¿cierto?, en el marco de esta ética intercultural, yo no solo voy a leer lo que me escriban, sino que también les voy a responder como yo leo lo que ustedes me están preguntando. ¿Sí? Entonces, también es una invitación dialógica, que el libro, ¿cierto?, ética intercultural, sea también leído y profundizado dialogando. No crean que lo que el libro dice es la última palabra, eso no existe. No hay un libro que diga la última palabra, porque piensen ustedes que los mismos pensadores, filósofos, vamos cambiando también lo que hay. Y por eso el autor una vez escribe un libro, y unos años después escribe otro libro, y parece que lo que dijo en el primer libro está siendo modificado, porque el pensamiento de la vida histórica también va cambiando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que nosotros entendamos esto, hay mucha gente que dice es que el filósofo Heidegger dijo tal cosa. Ustedes saben que el corpus de Heidegger está publicado, son como 93 volúmenes. 93, entonces, uno tiene que ser muy preciso para decir. Heidegger, cuando era joven, era católico, y quería tener un puesto en una universidad, y decía: yo soy un buen filósofo católico. Ese es un Heidegger. Distinto del Heidegger, es cierto, adulto, cuando él ya empieza a dejar de lado el tema religioso, católico, y empieza a incorporar otros aspectos. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero invitarlos es a que ustedes hagan con este libro, ¿cierto?, un ejercicio también de algo. ¿Sí? Que no lean esto como diciendo: esto lo digo por Rosana y ya no puede ser cambiado. No, no, no. Lo que dije puede ser cambiado por mí y por cada uno de ustedes. Entonces los invito a que, si quieren, me escriban, y como es un ejercicio, ¿cierto?, desde el lenguaje de la vida, ustedes me escriben en portugués y yo les responderé. ¿Me parece? Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer para que podamos recoger los problemas que tenemos. Y entonces vamos a recoger la cuestión de por qué el título del libro habla de la ética intercultural en el marco, ¿cierto?, de lo que yo llamo en el título relecturas del pensamiento latinoamericano. Cuando yo digo relecturas, estoy diciendo que yo estoy leyendo también a otros colegas que están interesados y escribiendo sobre temas que yo creo que hay que de alguna manera incorporar. Si yo hubiera tenido, ¿cierto?, los trabajos de Cristina en el año 2000, Cristina estaría sin lugar a dudas siendo una interlocutora mía. ¿Sabes? Por eso que es un libro que es histórico, porque yo estoy leyendo
lo que yo tenía a la mano, lo que estaba disponible. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los textos que yo cito, hay muy pocos brasileños citados. Y yo leía algunos autores, pero no tenía acceso, digamos, a una discusión más fuerte con algunas personas que estaban pensando al mismo tiempo. Salvo personas como Antonio Sideco, ¿cierto?, de la Universidad de Unitino, que fue el creador de la editorial Nueva Armonía, que publicó muchos textos de filosofía intercultural, de Bono, Antonio Sideco. Antonio falleció hace unos años. Él trabajaba en la Universidad Gratuita, ¿cierto?, en un ensino. Y si ustedes quieren ver lo que hizo Antonio, es muy importante, porque él escribió, por ejemplo, una antología sobre el tema del multiculturalismo en Brasil en la Universidad de Unitino. ¿Estamos? Un texto de 300, 400 páginas, donde tienen ustedes en brasileño lo que era el estado de la cuestión, editado por Antonio. ¿Estamos? Antonio, que era muy creativo, él escribió también una enciclopedia de los derechos humanos, que está en portugués, y donde tienen distintos conceptos de cada de los problemas que a Antonio le parecía que eran muy importantes discutir. Entonces, yo siempre he sido muy humilde, porque a los amigos hay que quererlos como ellos nos quieren a nosotros también. Entonces, cuando estaba haciendo el diccionario, me dice, Ricardo me dice, ¿tú podrías escribir sobre los derechos, ¿cierto?, de la educación pública? Por favor. Entonces le digo, mira, Antonio, no es mi tema. Yo trabajo en una universidad católica, que no es, en una universidad pública, pero si tú crees que puedes contigo, yo tengo que se respete derechos de la educación pública. Y ese es el único texto que incluyó en este diccionario. ¿Vamos? Pero eso significa entonces cómo los textos se van descubriendo. Entonces, resumen, si queremos entender la problemática intercultural en portugués, los invito a que sigan las pistas de Antonio Sideco, ¿cierto?, que es de Río Grande do Sul, hizo mucho esfuerzo por traer, ¿cierto?, a Raúl José, ¿cierto?, por traducir textos de distintos autores, de Alejandro Serrano, del mundo chileno y argentino, y bueno, tiene una lástima, una pena que todos ya nos olvidamos con nosotros, porque bien. Y además era muy simpático, muy divertido, muy amable. Entonces, vamos al tema del libro que estamos comentando. Sí. Só uma curiosidade, aqui, constatação aos autores brasileiros, e a teologia da libertação, também alguns autores da teologia da libertação tiveram algum do Brasil tiveram um impacto nesse pensamento social latino-americano também dos três países que falam espanhol. Yo creo que los teólogos de la liberación fueron muy significativos, ¿cierto?, para discutir, por ejemplo, desde otros lugares de negociación, temas relevantes, ¿cierto?, que van a aparecer, ¿cierto?, en la filosofía de la teología de la liberación. Entonces, pongo un ejemplo. Leonardo, todos ustedes conocen, empieza su carrera como teólogo y el impacto latinoamericano escribiendo una teología del cautiverio. Entonces, es interesante eso, porque en vez de hablar de una teología que va hacia la emancipación, en primer lugar, como
los teóricos de la dependencia, que ese lo hemos dejado de lado, los santos, Alejo, toda esa gente que marcó un debate sobre cómo pensamos una sociedad en una economía, ¿cierto?, que está pensada desde el centro hegemónico del planeta. Claro. Entonces, yo creo que hay muchos autores latinoamericanos que han recibido el aporte de la tradición brasileña, pero que a veces en Brasil eso no se reconoce suficientemente. Y es un poco también el estado de nuestros países latinoamericanos, donde los textos no son dialogados y los autores y las autoras son menospreciadas, son desconocidos. A veces nuestros estudiantes saben más de los autores norteamericanos y europeos que de nuestros propios autores nacionales. ¿Cómo? Eso. Y hay que verlo, por ejemplo, en nuestros programas, ¿cierto?, de estudio y en nuestras bibliotecas. Yo los invito entonces en este espíritu dialógico a ver cuántos textos de brasileñas y brasileños están en nuestros programas. Y vamos a darnos cuenta que pasa lo mismo que en Chile. Nós temos uma porcentagem de bibliografia brasileira de 8% e de latino-americano de 14%. Então, por isso que eu digo que a ciência da religião no Brasil não é ciência, é europeia. A Cristina fala decolonizar a ciência da religião. E descolonizar também. Porque nossos programas resistem ao nosso pensamento. A Paraíba é o programa que mais utiliza os pensadores latino-americanos e brasileiros. Então vamos total aí de 20% no total. Entonces, yo les cuento una anécdota para que vean cómo funcionan los diálogos entre nuestros autores y autoras de nuestros países. El mes pasado llegaron a la Universidad Católica de Temuco dos profesoras brasileñas, ¿cierto?, a hacer un postdoctorado. Y venían a discutir temas de interculturalidad, multiculturalismo. Y entonces yo les digo, bueno, pero ustedes conocen lo que ha escrito Antonio Tranejo, y ustedes conocen, bueno, yo tengo en mi oficina, tengo todos los libros que yo uso. Entonces, había todo, ¿cierto?, un grupo de 20 textos en portugués. Les digo, bueno, si ustedes necesitan, yo les presto estos libros para que ustedes los lean. Es de Hugo. Aquí está el grupo para leer ciertos textos que uno debiera haberlos leído ya en su formación general. ¿Se fijan? Entonces, hay, yo diría, una deuda de aprender a leer a los autores y autoras de nuestros países, ¿cierto? No como una cosa chauvinista, como se dice, ¿cierto? Un nacionalismo español, ¿no? Como lo hacen los alemanes. Un alemán escribe algo y todos los alemanes leen eso y lo comentan y lo critican y todo. En Francia, alguien escribe algo en francés y todos están leyendo ese texto. Entonces, ellos, ¿qué es lo que van haciendo? Van profundizando una tradición filosófica, que es lo que a nosotros nos cuesta, ¿cierto? Y lo vimos ayer cuando hicimos esta rica discusión. Cada uno tiene unos referentes teóricos y claro, no siempre estamos acudiendo a los autores que están ahí a la mano, que son los más cercanos. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, y lo decía muy bien Cristina ayer, Manuel Bauquín, por ejemplo, uno va a algún encuentro, congreso, aquí en alguna universidad brasileña y Manuel Bauquín, ¿qué es eso? ¿Quién es? O yo lo he comentado también, a mí, por ejemplo, me interesaba mucho Darcy
es un personaje complejo, que tiene algunos vínculos políticos y pedagógicos que no siempre fueron bien entendidos, pero hay una obra, hay un pensamiento, ¿cierto? Y bueno, es como para decir, ¿cómo ustedes como programa, ¿cierto?, podrían ir definiendo una serie de autores y autoras que serían importantes leer? ¿Estamos? Y que ojalá en un próximo encuentro, en vez de hablar de la ética intercultural del profesor chileno Ricardo Sala, empecemos a hablar, ¿cierto?, de los debates que se han dado o no se han dado en Brasil, ¿cierto? A gente, inclusive, eu tenho observado, a gente sequer se lê. A gente não lê os trabalhos que nós mesmos produzimos. Quantos de nós aqui lembram de ter lido trabalhos dos nossos próprios colegas do nosso próprio programa? E não é porque não é conhecido, não significa que não é bom. Às vezes, pelo contrário, tem uma pérola ali que você não está lendo porque você não conhece. Não sei, não vou ler. Deixa eu ler o europeu. Entonces, se fijan que una ética intercultural de los textos leídos en contexto nos invita en primer lugar a cómo nosotros nos vamos reconociendo en nuestra propia producción, ¿ya? Entonces, yo en Temuco, y Sara lo sabe bien, una de las invitaciones siempre a mi colega y a mis estudiantes, leamos lo que estamos produciendo. Pero no simplemente para decir que todo está bien, porque yo muchas veces me enojo, me molesto con mis estudiantes porque ponen un compañero y todo muy bien, fantástico, sigue adelante. Pero eso no es lectura. Lectura es decirle al otro, mira, este mundo no está bien trabajado. Aquí fuiste muy rápido, esto no está bien argumentado. Y eso tenemos que aprenderlo también nosotros entre los académicos, aprender a ser humildes. ¿Se fijan? Y humildes significa que nuestros textos pueden ser leídos y releídos, que pueden ser criticados, que no, ninguno de nosotros es un texto sagrado, como para decir, ¿cierto? Esto ya está escrito así porque es Dios quien lo reveló. Porque incluso los textos sagrados están sometidos a interpretaciones. Todos los textos sagrados, ¿cierto? La Torá judía, ustedes saben toda la interpretación que existe en el mundo, digamos, de los que estudian realmente el Talmud. ¿Para qué decir la Biblia, ¿cierto? Todas las discusiones sobre exégesis. Tremendo, ¿no? Un texto del Evangelio y tiene una serie de lecturas distintas. Y en el Corán pasa algo aproximadamente lo mismo. Y por eso es muy triste cuando nosotros en Occidente decimos que la lectura del Corán permite definir tal cosa. Es una interpretación de un grupo, muchas veces menos interesado en el papel religioso que tiene ese texto que en dimensiones políticas que interesan en ese texto. Inclusive, nós mesmos, os textos que nós estamos acostumados a visitar, a gente faz a leitura. No momento posterior, uma maturidade diferente, quando a gente relê esse texto, falando de releitura, a gente vê coisas que a gente não ainda, a gente percebe e interpreta coisas diferentes. Um texto que você já está acostumado a visitar. Esse hábito de revisitar o que você mesmo se especializou e estudou, eu acho que é muito saudável. Absolutamente. Entonces, la invitación, digamos, la lógica es decir, cómo nosotros recogimos esto que además viene, ¿cierto?, de la tradición de la universidad medieval. Es algo muy importante que nosotros nos percibimos. Y yo insisto en esto porque muchos de nuestros estudiantes, en nuestros posgrados, y perdonen que lo diga así tan fuerte, no saben leer. Ya han ido perdiendo el sentido de las palabras, acostumbrados hoy día a que, bueno, van mirando una pantalla y creen que entienden, pero el ejercicio de leer es mucho más complejo, es mucho más lento. Entonces yo a veces, un poco por
años que me y de repente uno de nuestros estudiantes nos entendió una palabra y la inventa otra que le parece que yo paro el curso y digo, ¿y dónde sacamos esta palabra? Porque no está escrita ahí. Y si eso ocurre, entonces tenemos un deber de hacer que nuestra exégesis de los textos sea lo más correcta posible. ¿Ya? Bueno, entonces, yo les decía ayer que en el capítulo, cierto que estuvimos dialogando, reflexionando, y llamamos las bases hermenéuticas. Lo que yo estoy aquí tratando de decir es cómo la ética intercultural parte fundamentalmente de una reflexión de las eticidades que están presentes en nuestro mundo de vida. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo la palabra eticidad, ahí puede haber toda una discusión teórica, ¿cierto? Pero para los que son más academicistas pueden, por ejemplo, referir a la tradición hegeliana, cuando Hegel habla de la Sittlichkeit, ¿cierto? Es decir, ese momento histórico, cultural, que tienen los valores dentro de una sociedad. ¿Estamos? Pero no estamos en Alemania, entonces todavía vamos a hablar de Sittlichkeit. Pero si uno lee a Haber, a Loafe, o a cualquiera de estos filósofos alemanes, ellos van a emplear esa idea en su lengua, pero yo en castellano uso la palabra eticidad, que significa los valores que están presentes en nuestra cultura y que nosotros vivimos, ¿cierto? O no vivimos y que nos enfrentan unos con otros. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, estamos hablando del inicio del año 2000, yo veía que había varios autores que para mí eran muy importantes, que trataban de explicar esta vida moral de nuestro pueblo, ¿cierto? Que está presente en los valores que nosotros tenemos. Entonces, y yo lo fui ordenando entre los que consideraban que la eticidad era algo súper difícil de poder traducir de una a otra cultura, y por eso entonces yo ordeno desde Rodolfo, siguiendo por Morandé, Escanone, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué el profesor partió con Kusch y terminó con Rodolfo? ¿Estamos? Y la cuestión de fondo es que Kusch es el que más insiste que no podemos comprender la identidad del hombre. Hay un abismo infranqueable. Entonces, por eso que a mí Kusch me parece un autor importante, porque él está pensando en el marco del pensamiento indígena, popular. Entonces dice, es que nosotros podemos comprender los valores indígenas. Y en su libro América Profunda, o en su libro Pensamiento Popular Indígena, dice, no. ¿Y por qué no? Porque nosotros no hemos comprado, ¿cierto?, una idea de un mundo moderno, racionalista, científico. Entonces, ¿por qué me parece potente la idea de Rodolfo Kusch? Porque es lo que nos está diciendo simplemente que nuestros pueblos indígenas viven al margen de lo que es nuestra sociedad moderna racional. Entonces, si uno quiere trabajar efectivamente con el mundo indígena, va a haber un problema. ¿Cómo yo voy a dialogar con un pueblo que tiene, por ejemplo, una cultura y una lengua indígena? Y les pongo un caso. Ayer, esta alumna que yo le dirijo su tesis doctoral tenía que exponer
y alcoholismo en el mundo mapuche. Y yo estaba escuchando, ¿verdad?, desde ayer hasta ahora, que los profesores y estudiantes que fueron decían, era muy complejo poder, digamos, seguir sus conclusiones, porque ya estaba permanentemente volviendo a la lengua mapuche. Entonces, ¿se dan cuenta lo que significaría seguir a los mapuche en este camino? Cuando nosotros decimos que estamos trabajando con los pueblos amazónicos, pregunta de muchos, ¿cuánto de lo que nosotros llevamos en nuestra perspectiva teórica, metodológica, están marcadas por, y si queremos poner el criterio duro, digamos, cuánto es el conocimiento que yo tengo de esa cultura y de esa lengua de su pueblo amazónico? Si yo no conozco la lengua, cultivier, usted está haciendo una reconstrucción de eso. Por eso que entonces existe mucho de que más que interculturalidad que hay, y esa expresión está incluido, abismo intercultural. ¿Cierto? Nosotros sabemos que los abismos, ¿se entiende eso en portugués? Un abismo es un hoyo profundo, ¿verdad? Ahora, siguiendo con la metáfora, uno podría decir, aunque sea un hoyo profundo, uno podría descender con mucho cuidado y ver cómo se puede subir a los lados. Pero lo que nos estaría diciendo es eso, ¿cierto? Seamos cuidadosos. ¿Cómo voy a acercarme a otros si yo no conozco cómo viven, que no conozco cómo hablan, que no conozco su religión? Pero en nuestro trabajo vamos y escribimos sobre los pueblos amazónicos sin problema. El segundo es Morandé, que es un sociólogo canónico. Es Canone. Con dos N. Dos N. Bueno, entonces, si seguimos esta referencia que yo estoy haciendo hasta más cercanero, Morandé es un filósofo y sociólogo católico chileno, muy importante en la conferencia episcopal de Puebla. Él asesoró mucho a los obispos, mucha vinculación con el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Y él entonces desarrolla toda una teoría, ¿cierto?, de la religión basada en una idea de lo que él llama el etos barroco, que fue de alguna manera lo que invitó a conocer aquí en el contexto brasileño cierto Paulo cuando estuvo a Roma. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Morandé? Dice, a diferencia de los otros, ¿cierto?, que están interesados en los indígenas y del mundo popular, dice, mire, en realidad en nuestros países el catolicismo logra marcar la cultura a través de esta idea de que hay un barroco. ¿Qué quiere decir barroco? ¿Cierto? Hay una unidad en la diversidad, hay una amalgama, ¿cierto?, hay una combinación de muchos elementos. Cuando uno quiere entender barroco, es una iglesia, por ejemplo, que está llena de imágenes, ¿cierto?, de todo tipo, grandes, medianas, pequeñas, ¿cierto? Todo está lleno. De manera que entonces la idea de Morandé es que los pueblos indígenas, los pueblos africanos, que llegaron esclavizados, todos pudieron ser integrados dentro de este ideal católico de lo que él llama barroco. Pero ahí viene una pregunta cultural y la pregunta política cultural. ¿Fueron integrados a qué precio? ¿Sabes? Se les preguntó a ellos si querían ser integrados. Eso que está integrado ahí, efectivamente, es lo que sentían y querían esos pueblos. O era más bien lo que querían, ¿cierto?, lo que estaban evangelizando, lo que estaban legitimando la empresa colonial. ¿Se fijan? Bueno, durante ese tema no se lo plantea así, ¿cierto? Y cuando yo presenté mi libro, ¿cierto?, anterior, Los Sagrados Humanos y Idea Morandé,
haciendo como, ¿cierto?, esta hermenéutica católica, que no es solo chilena. El barroco es algo que ya viene diseñado, viene genético, y que pasa a lo largo de toda América, dentro de la visión que tiene un cierto catolicismo de decir, miren, en realidad es cierto que nuestros estados han ido avanzando hacia un proceso de modernidad racional, pero el pueblo sigue siendo católico. Católico al modo barroco. ¿Se fijan? Entonces cuando salen, ¿cierto?, en procesión, ¿cierto?, los indígenas o los afrodescendientes o cualquier grupo humano, ¿cierto?, con elementos que aparecen siendo religiosos, entonces dicen, ven, el catolicismo es la base cultural de la fe. Es una mirada, de alguna manera podríamos decir, triunfalista del catolicismo. ¿Se fijan? Y para esto autores como Morandé, lo que expresa claramente cierta identidad católica de América es la religiosidad. Entonces, por eso que cuando uno va trabajando temas de religiosidad popular hay que ser muy cuidadoso con la terminología que uno usa. Porque uno puede pensar la religiosidad popular en ese marco de método barroco, pero eso es como crítico. Puede llevar detrás una alienación, ¿cierto? Porque integramos a todos, ¿cierto? Pero eso es gracias a la Iglesia Católica. ¿Ah? Entonces es un concepto de una Iglesia Católica triunfal. La radicalización logró marcar América profundamente. Esa es la tesis de Morandé, que está refrendada en el documento, ¿cierto?, de los obispos reunidos en Puebla y después de Santo Domingo. Entonces, miren cómo esta idea, ¿cierto?, luego permea las misiones que tiene la propia Iglesia de sí misma. Y esa fue una manera de pensar una crítica fuerte a lo que hacían los teólogos de la Iglesia. Entonces, me parece a mí que era una cuestión importante de contar a Morandé, que de alguna manera, ¿cierto?, tiene una visión parecida mucho de que hay una esencia cultural, religiosa de América que está marcada por el catolicismo. ¿Estamos? Y por eso desde ahí tenemos que criticar a todas las perspectivas, ¿cierto?, ideológicas, políticas, modernizantes. Por eso tenemos que criticar al liberalismo, al socialismo, al marxismo, al feminismo, ¿cierto?, que son en el fondo visiones que no responden a este valor. Bueno, Escalone es un caso aparte, él es un sacerdote jesuita argentino, que es muy importante, porque él es parte de los que fueron configurando esta idea de que el catolicismo, ¿cierto?, es parte de la cultura, pero de una cultura en tensión, en conflicto. Y Escalone es parte de ese grupo de jesuitas destacados en los que se formó el Papa Francisco, que dirige hoy día la Iglesia Católica. Entonces es muy importante, si ustedes quieren entender el magisterio del Papa Francisco, entender las ideas de Juan Pablo Escalone, que uno no podría decir que era como el asesor del Papa Francisco, pero claro, ¿cierto? Uno va leyendo, ¿cierto?, varios de los textos del Papa, y es Escalone que está hablando, está recogiendo, ¿cierto? Así como cuando él, ¿cierto?, recoge también el magisterio de los teólogos de la liberación en el tema ecológico, claro, el Papa Francisco recoge lo que está pensando Leonardo Bosch, todo, sin citarlo, pero uno dice, ahí es cierto inspirado. Entonces, lo que a mí me interesa Gonzalo Escalone es mostrar que él, a diferencia de Morandé, ¿cierto?, él piensa que hay una cultura que entra en una compleja relación y tensión
que la cultura y la religión no se pueden identificar sin más. ¿Estamos? Es decir, entonces, Canones no cree que hay un ethos católico en el cual estén todos integrados. Y él dice, por ejemplo, en algunos textos, que hay un catolicismo de la élite que no acepta, por ejemplo, la religiosidad de los pobres, de los bajos. Os teólogos da libertação demoraram a descobrir a cultura, o diálogo interreligioso, porque a prioridade socioeconômica, política era maior. Os teólogos asiáticos, como Pieris e outros, porque viviam num contexto também muito mais desafiado pelo diferente, pelo diverso. Então, demorou até pela questão, por exemplo, dos povos originários, essa perspectiva. Quem fez isso foi Paulo Cis, o Cine, o Conselho Indigenista Missionário, que foram desafiados a pensar. Eso es muy importante y aquí ustedes pueden ver el horizonte, es bien importante en esto, porque ustedes tuvieron aquí jesuitas tan importantes como Joao Olivario, todos esos jesuitas que pensaron cómo vamos a transitar desde una perspectiva católica triunfalista a entender las culturas, ¿sí? Las culturas diferentes, ¿verdad? Es distinta a la cultura indígena y su relación con el catolicismo que la cultura afro, que la cultura de los inmigrantes, que la cultura de los campesinos. ¿Se fijan? Entonces, por eso que Canones es interesante, porque hubo algunas perspectivas que decían que Canones no era un teólogo de la liberación, porque él le daba mucha importancia a los temas culturales. Es el primero que entra a la discusión. ¿Qué significa la religión del pueblo? Teología del pueblo. Teología del pueblo. Por ejemplo, ¿qué es lo que viven los pobladores de Belo Horizonte que están en las periferias? Que tienen su expresión religiosa también. No solo religiosidad popular. Entonces, Escalone me parece que entonces avanza en el tema del diálogo entre religiones y culturas. Entonces él habla en términos plurales. Y eso es lo que la iglesia renovada debería hacer. Una iglesia actual debería estar pensando cómo vamos a hacer ese cruce. Ya que Cristina ayer nos puso el tema de género, el sexismo que nosotros vivimos. ¿Cómo vamos a vivir esa relación, cierto, de la religión con la emergencia de un sentido nuevo de la acción de las mujeres en la vida social? Ese es un tema muy interesante a pensar, porque lo que ha quedado, cierto, en la vida incluso la mujer es mucho de alienación, súper bien Cristina Allende en el tiempo. ¿Vamos? Bueno. Y por último, hay un filósofo de Mendoza, de la Universidad de Cuyo, Arturo Manroy, que es un autor muy interesante, porque está pensando las culturas, ¿cierto?, como procesos de emancipación. Entonces, mientras los otros autores están destacando los problemas para acceder a la cultura del indígena, del afro, o cómo se piensa desde el catolicismo triunfalista, o desde una perspectiva más hermenéutica, ¿cierto?, la cultura y las religiones, la cultura de hoy está pensando cómo las culturas conllevan procesos de emancipación. Entonces, eso es lo que me parece interesante, ¿cierto? Pensar que la cultura no es algo estático, sino que la cultura lleva siempre un proceso de lucha contra la opresión. Para decirlo siempre en relación a lo que estamos comentando, el tema de género y el sexismo. Nosotros seríamos, ¿cierto?, muy limitados históricamente si pensáramos que la lucha, ¿cierto?, por el valor de la mujer es algo
solo Rol. Podríamos hacer todo una recuperación histórica de las luchas y resistencias de muchas mujeres. ¿Ah? De élite, populares, del mundo político, del mundo social. Podríamos decir siempre las mujeres que estuvieron presentes en los momentos clave donde se jugaban procesos de emancipación. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestros próceres, ¿cierto? De los llamados padres de la patria, siempre olvidamos las madres de la patria. Em África teve uma rainha chamada Regina, que viveu 78 anos e foi uma grande resistência à colonização. O feminismo africano se baseia nela, porque percebe nela, um elemento de libertação. Então, mais ou menos como a cultura, nesse caso, cultura ancestral, como um espaço de pensar a emancipação feminina. Pero también aquí podemos incluir también a las mujeres, ¿cierto?, de la élite. Por ejemplo, pensemos cuántas mujeres lucharon por ingresar a la universidad en tiempo que la universidad era solo para los hombres. Y es una cuestión muy importante. O la lucha de las mujeres por el voto. ¿Se ve? Entonces, como decir, hoy día el feminismo descubrió el valor y la dignidad de la mujer. No, las mujeres están luchando ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Por tener cierta cabida en la vida social y tener una participación efectiva. Entonces, yo no sé si se entiende, digamos, el problema que yo estoy destacando, pero yo lo que quiero hacer en este capítulo es mostrar cómo en estos autores, mi lectura, la mía, no digo que ustedes tienen que hacer la misma. Nosotros vamos de menos a más. ¿Vale? De ese momento más difícil, como Bush de decir, no se puede dialogar con los otros. Son inconmensurables. Estamos a esta perspectiva más emancipadora de Roy, que dice que sí nosotros podemos dialogar con los indígenas, con los afros, con las mujeres, y que eso está presente en la historia de emancipación de los escuadros. ¿Está bien? Entonces Roy es interesante porque lo que él propone es una hipótesis histórica, que nosotros tendríamos que ver si se puede comprobar o no. Y él hace una serie de esfuerzos para mirarlo. Roy, al igual que Miguel Dussel, tuvo que salir exiliado de Argentina en el tiempo de la dictadura. Se fue a Ecuador y convenció a los ecuatorianos que había que hacer una historia de la emancipación de las ideas en Ecuador. Y hoy día nosotros tenemos 4, 5, 6 tomos, producto del trabajo inteligente de Roy en Ecuador con sus discípulos ecuatorianos, mostrando cómo Ecuador fue generando una cultura de emancipación en distintos países. O sea, dicho en otras palabras, lo que Roy nos quiere decir, cuidado, la emancipación y la lucha contra la opresión no es algo de vida. ¿Estamos? La resistencia y las luchas, ¿cierto?, por liberarnos es algo histórico en la vida de la sociedad. Y eso me parece a mí súper interesante, porque es una hipótesis que podemos seguir en. Entonces, más que ruptura, podríamos decir procesos de convergencia de cómo nosotros nos vamos liberando históricamente en diferentes momentos de nuestra vida personal, comunitaria y colectiva. Ahora, ¿cuál es el tema para decirlo de inmediato? Yo encuentro complejo el rol, es que para él todo ese proceso de emancipación culmina de alguna manera en la configuración de nuestros estados nacionales. ¿Vamos? Y eso, porque en el fondo dice, la emancipación es para lograr una estructura, ¿cierto?, en que nosotros nos sintamos brasileños,
Entonces, por eso que, si bien es cierto, hay emancipación de la historia, Roy no es muy cariñoso en su apreciación sobre la cultura indígena. Ahora, como es algo políticamente correcto, nunca va a decir que no hay que hacerlo. Pero no está para nada de acuerdo con lo que y yo tuve la suerte de discutir con Roy muchas veces. Yo le decía así, sin decirle a él ninguna crítica personal, pero decía que en Argentina todos critican a Cuchi y nadie lee realmente los textos de Cuchi. Para decir, hay una falta de lectura, de comprensión de esta idea de reivindicar el pensamiento popular en mí. Cuénteme. Essa questão do Estado, como a gente poderia pensar a questão da construção identitária de um Estado? Porque se eu penso a construção identitária a partir da ideia do multiculturalismo, como as pessoas, me parece que é mais fácil eu construir a ideia de compreensão. Mas como seria uma identidade nacional intercultural? Porque, por exemplo, o Líbano, o Estado libanês, você tem uma identidade do Estado e coloca as pessoas como libaneses. Mas dentro do Estado, você é dividido por religiões. E isso reverbera na própria forma como o Estado se organiza. Então, o primeiro-ministro sempre vai ter uma sunita, o presidente sempre vai ter que ter uma cristão, e o próprio espaço físico, você sabe se você está no bairro cristão, se você está no bairro muçulmano, e essas emancipações, elas não se relacionam, porque cada um busca o seu próprio interesse. E aí, como é que eu vou então pensar uma unidade identitária nacional, respeitando as diferenças interculturais? Yo lo diría así con Roy. Voy a ponerme en la posición de Roy. Diría que lo que usted está indicando es la situación política en que está Lima hoy día. Como mi análisis entra en un proceso histórico, habría que ver en primer lugar cómo se construye colonialmente eso que llamamos el Estado libanés. Y eso nos llevaría entonces a pensar la colonialidad francesa en todo el Mediterráneo y cómo se configuró, digamos, el Líbano como una especie, ¿cierto?, de colonia francesa de la que los franceses se sentían muy orgullosos. Entonces, más que cercano hoy día, Roy nos diría, veámoslo como un proceso histórico, político. Entonces, si el Estado libanés no es capaz de asumir una crítica a la colonialidad francesa, es muy difícil, digamos, entender el decurso del proceso. ¿Se fijan? Y lo que hoy día existe es producto de esa historia. Entonces, en ese sentido, Roy es interesante porque él nos va siempre destacando el elemento colonial como un elemento que permite que se pueda superar y avanzar hacia otro proceso, pero que él siempre lo piensa que puede llevar a una mayor emancipación. Por ejemplo, el Estado libanés ya no dependa de una potencia colonial como Francia, ¿cierto? Que a veces uno dice, de una manera, no, esto es como Sartre, como Foucault, todo esto, filósofos de la izquierda francesa, pero hay que entender que eso es parte, digamos, de la inteligencia crítica, ¿cierto? De la mala conciencia que tienen los franceses, pero Francia es un Estado colonial, hasta el día de hoy. Y eso entonces sería la pregunta que nos haría. ¿Es que el Estado brasileño, el Estado argentino, el Estado chileno, los Estados nacionales van en proceso de evolución, propenden y contribuyen a eso? O son Estados coloniales, colonialistas, y depende de las circunstancias donde se expresan. ¿Se entiende? Tem texto do Raul Camilo sobre diálogo cultural, onde ele diz que ele faz uma análise a Sartre, e ele diz o seguinte, que
cada estado, cada nação tem essa cultura. Sim, mas o que eu a pensar nesse processo de libertação mesmo, porque, vamos pensar no caso brasileiro, nós temos uma identidade cultural que, inclusive, ela foi um mundo mundial de comum. Quando falamos brasileiro, as pessoas já têm uma ideia, uma identidade do que significa brasileiro. E nós também carregamos isso. Só que, a minha percepção, as imagens que nós carregamos como brasileiros, elas tendem a ser mais multifacetada do que a imagem que o outro tem de nós como brasileiros. E aí eu acredito que é multifacetada por causa dos níveis de consciência desses processos históricos. Então, quem vai dizer o que é brasileiro? O Estado? E se o Estado está dizendo que é brasileiro, como o nosso Estado está construindo a nossa identidade? Ou somos nós, como povo, que vamos, a partir da educação, começar a buscar nos nossos contextos históricos o que, de fato, somos nós brasileiros, nós somos mais do que isso. Aí eu acho que a questão do racismo, por exemplo, passou a ser mais compreendida. Porque ela entra também como parte dessa construção de opressão. Não sei se eu deixar. O processo cultural é essa base cultural. Né? A nossa vivência é o contextual, que é diferente da cultura como ponto de apoio argentina, que é diferente da cultura como ponto de apoio chileno. Isso é construído pelo processo histórico, pela experiência, né, daqueles que vieram, né, e isso está entre nós. Né? É isso que nos torna brasileiros. Mas esse processo também não são necessariamente excludentes, porque a construção pelo Estado é uma e a construção pelo povo a partir da cultura é outra. Mas a resistência vem da base, né? Exatamente. A resistência a essa construção mais do que a identidade. Mesmo porque, em tese, o Estado deveria ser construído pelo próprio povo. Mas aqui, igual você falou da resistência, alguém fala de resistência, se não houver os pontos de resistência que se propagam no sentido de definir como será essa identidade, ela vai ser oprimida e vai desaparecer. Então, eu penso que não é o Estado que tem que definir como serão as coisas, mas quando o Estado define, é porque ele geralmente está impondo uma coisa que não corresponde à realidade, corresponde aos poderosos. Quem está no poder é que determina, o Brasil é assim, isso é uma cultura brasileira, mas não é. De fato, geralmente não corresponde. Então, eu penso que o povo, pelo menos em tese, porque há um conflito, acho que mesmo que isso acontece em todos os países, um conflito entre quem está no poder quer dizer que e quem está na resistência depende do povo. Né? E eu acho que o barro que aí há, e isso eu acho que sempre vai existir, e vai existir um processo de equilíbrio que naturalmente vai definir o que de fato o que vai refletir lá fora vai ser a resultante do que o Estado quer impor e que o povo resiste no sentido de demonstrar. Pelo menos é assim que eu enxergo. E essa mediana é que vai refletir e as pessoas vão se reconhecer como el día de ayer yo le mandé a Paulo un artículo que sacó mi colega de la Universidad Federal de Pelota de Colimonici sobre una lectura de los libros de los generales brasileños en el año 1950, donde ellos están pensando el Estado brasileño desde la doctrina de la seguridad nacional, diciendo qué es una cultura brasileña, diciendo quiénes son los buenos brasileños y cuáles son los elementos culturales y sociales que no se deben permitir en el Brasil y quiénes son los malos brasileños. 1950. Entonces, Roy estaría muy contento porque nos estaría diciendo, bueno, a ver, cómo ese proceso que el Estado
una serie de políticas, ¿cierto? Y de estrategias ideológicas que van a llegar incluso también a definir la relación del Estado brasileño con las religiones y con el tipo de religión que se debe perseguir. Y ahí hay un concepto de una visión de un catolicismo súper conservador, triunfalista. ¿Se fijan? Entonces yo no quiero decir que el catolicismo necesariamente es eso, pero él muestra que hay unos vínculos tremendos, ¿cierto? Definidos históricamente. Entonces, yo creo que, y con esto quiero terminar nomás, es decir que desde el punto de vista hermenéutico, estos autores de los cuales tenemos un hijo migrante alemán de Argentina, un chileno, y dos argentinos más, nos permiten ver en el fondo cómo los valores que están presentes en las necesidades están siempre en un juego de tensión, que son problemáticos, mirados desde un punto de vista social, político y cultural. ¿Sí? Y es ahí donde yo les había dejado a ustedes una pequeña tarea, ¿se acuerdan? Que había que, de alguna manera, mirar qué pasa con los resultados de esta perspectiva hermenéutica de la cultura. O Arthur faz uma construção de teoria a partir de uma leitura da dialética hegeliana? Ou não? Perdão, não te escutei. Ele constrói a sua teoria a partir de uma leitura da dialética hegeliana? Claro. En Roll hay toda una discusión donde la eticidad es mirada desde un punto de vista negativo, porque para él la eticidad está asociada más bien con el tema del poder. Hay un libro muy hermoso que se llama Eticidad del poder, moralidad de la potestad. O sea, él usa conceptos kantiano-hegelianos para darle la razón a Kant en contra de Hegel. ¿Por qué? Porque para él la cuestión fundamental de la emancipación se juega en la noción de dignidad. Es un concepto fuerte que viene de la tradición kantiana. Entonces, hay 5 temas de esta fase hermenéutica que yo le había dejado como tarea, ¿cierto? Que pudieran leer en la página 97. Entonces, una de ellas tiene que ver, ¿cierto?, con la idea que los valores Professor, sí, dígame, pode repetir o nome do livro, por favor? el terror. Não, estudar sobre isso que eu acabou de falar. Sí, el libro se llama Eticidad del poder y moralidad de la potestad. ¿Ya? Entonces, la operación que está haciendo Roy es decir, la eticidad está asociada a los procesos más de objeción, mientras que la emancipación está asociada a una idea de moralidad más ligada, ¿cierto?, al kantismo, por tanto, a una visión más universal. ¿Estamos? Entonces, el primer punto es decir que estas ideas lo que nos vienen a señalar es que los valores están siempre en relación a contextos históricos, ¿cierto?, de vida. Eso es lo primero que caracteriza esta perspectiva hermenéutica. ¿Qué son los valores desde una perspectiva hermenéutica? Lo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y que nos hace ser hombres, padres, ciudadanos, personas que participan o no de determinado tipo de acciones. ¿Estamos? Y eso es efectivamente la base de la cultura. Un segundo punto tiene que ver con la idea de que los valores remiten siempre a necesidades humanas. Cuando yo digo necesidades, no lo entiendan solo en un sentido biológico. Las necesidades humanas, como nos enseña Amartya Sen, ¿cierto? Entonces quiere decir que nosotros
Por eso que son aceptables. ¿Por qué yo me caso con esta mujer y tengo tantos hijos? Porque lo que yo quiero es desarrollar, ¿cierto?, una expansión, una realización de mi vida como persona, como familia que participa dentro de una comunidad. ¿Cierto? Y eso no es parte de algo que se gestiona, sino que ahí está presente. Un tercer punto, que es fundamental en esta perspectiva periodística, es que los valores claramente tienen que ver con una cuestión ligada con la identidad. Vamos a ponerlo también en plural para que lo puede ahí a esencializar. ¿Cierto? En una perspectiva periodística, ¿por qué nosotros aceptamos estas formas, ¿cierto?, de vida, ¿cierto?, y estas etnicidades? Porque ahí efectivamente nos identificamos. Yo me siento brasileño de este tipo, ligado a esta cultura, o a estos partidos, o a estas iglesias. ¿Estamos? Entonces, esto es bien importante para los estudios religiosos, porque finalmente las religiones lo que son, desde el punto de vista hermenéutico, son procesos de construcción de nuestras identidades mentales. ¿Está bien? Por eso que es erróneo ese marco jurídico que yo les hablaba ayer, que ha elaborado Naciones Unidas, y que piensa, ¿cierto?, los derechos religiosos desde la perspectiva del individuo. Cuando las religiones, más que, ¿cierto?, definiciones individuales, son definiciones colectivas, comunitarias, familiares. Esa idea de que cada uno tiene la religión que quiera es un concepto liberal, europeo, pero que no tiene que ver con nosotros. No vamos a entender nada de nuestras religiones populares, étnicas, afro, a partir de ese concepto de nacionalidad. Un cuarto punto. Sim, esse ponto que você falou agora, eu queria explorar um pouco mais. Eu estou dizendo que a ideia da secularização da religião não tem lugar para a nossa cultura. Eu não entendi bem essa parte que você disse agora. ¿Entendeu a minha pergunta? Sí, no, yo estoy diciendo que un análisis liberal de los derechos religiosos, ¿cierto?, que está asociado a estos procesos de secularización que ha vivido el mundo, son parte de la experiencia histórica que ha vivido el mundo del norte, europeo, producto de todas las luchas que han tenido religiosas, políticas, culturales. Pero desde una perspectiva mucho más latinoamericana, africana, asiática, lo que tenemos que cuestionar es que efectivamente nuestros países no están en procesos de secularización. Eso es lo que algunos quisieran creer, ¿cierto? Que la religión no tiene una dimensión relevante en la construcción de nuestras identidades. Porque quando o senhor fala isso, eu fico pensando aqui no nosso centro, por exemplo, que o terceiro maior movimento que existe hoje no nível das religiões são sem religião. Existe um grande crescimento daqueles que se dizem não afiliados. Né? E que, de certa forma, na minha cabeça, vai em confronto com isso que o senhor disse, né? De que há muita gente se desinstitucionalizando e seguindo, eu vou seguir Deus da minha própria maneira. E isso não é um movimento que a gente pode dizer irrelevante no cenário, pelo menos brasileiro. Eu não sei se latino-americano pode ser que seja diferente, mas aqui é um crescimento muito grande. Porque até 1970, 90% da população era católica. De 1970 para cá, a gente cai para um percentual próximo de 60%, né? 64%, e um crescimento do protestantismo, e uma faixa interessante na religião que está em processo, parece estar em processo de crescimento, não tem resultado dos últimos tempos. Então, por isso que eu fiquei questionando essa colocação. No, es muy interesante y potente la pregunta que hace, pero habría que entenderlo así.
si es que la desafiliación de verdad implica una ruptura con un espectro imaginario religioso. Porque a lo mejor tú puedes decir, yo no me siento adherido, ¿no es cierto?, a ser parte, un miembro de una iglesia católica. Pero eso no significa que tú renuncias a construir tu vida a partir de ciertos elementos que siguen siendo parte de esa iglesia. ¿Está bien? Entonces, podríamos decir que la perspectiva hermenéutica, lo único que está diciendo aquí es que en nuestros países, a pesar de todos estos procesos de secularización, de desafiliación, ¿cierto?, sigue existiendo un espectro, un imaginario, un campo de discusión religiosa, y que aparece frecuentemente cuando tocamos temas que son sensibles para la vida, digamos, de las personas, cuando tú tocas el tema del aborto, el tema de la eutanasia, y toda una serie de temas, sobre todo tienen que ver con las problemáticas sexuales. ¿Está bien? Que es muy interesante. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros configuramos estos valores en relación al feminismo o no, ¿cierto? La participación activa de las personas gay en la vida religiosa, en la vida universitaria y todo lo que eso implica. Y lo que aparece ahí no es una razón, ¿cierto?, que esté libre de todas esas dimensiones religiosas. Está operando. Y eso lo saben muy bien todas las religiones que están operando, ¿cierto?, ahí para reconstruir esos espacios. Y eso es fundamental, por ejemplo, para entender por qué en muchas regiones de América, cuando se empieza a destruir el lazo religioso tradicional de las comunidades indígenas, es rápidamente capturado por religiones evangélicas, pentecostales y neopentecostales. Porque el pastor, de alguna manera, lo que está haciendo es reconstrucción del valor comunitario de la religión, pero en un contexto no tradicional. Pero donde no rompe completamente con lo tradicional. Él dice, no hay falta de lengua, no hay falta de esclavismo, pero por debajo hay una serie de elementos que están operando. ¿Se bien? Por eso que la religión termina siendo un asunto muy complejo en el análisis de los sociólogos, de los antropólogos, ¿cierto? Y aquí yo les remito a un sociólogo chileno con el que yo he trabajado mucho, que se llama Cristian Pancha. Él escribió un libro muy hermoso, producto de investigaciones de muchos años, cómo se van configurando ciertas religiones donde al mismo tiempo estamos en un contexto de aparente secularismo, pero donde permanentemente volvemos sobre estos valores religiosos que están en juego. ¿Vamos? Eu tenho uma autora médica estudante, ela é bióloga e psicóloga brasileira. Ela faz essa separação, a espiritualidade, algo mais alto, a religião, e a religiosidade. Se você não é de uma religião, mas que os seus dados, eles estão vindo de algum lugar. Aí eu acho que isso estão vindo desse valor colonial, né? Muitas vezes a gente reproduz e não tem essa noção. A América, ela diferencia isso. A América é diferente no ambiente Ese es un debate muy relevante para la sociología de la religión. Pero yo digo de inmediato, aquí entramos con el problema interdisciplinario que está detrás de la construcción de la ciencia de la religión. Porque cuando los sociólogos se quedan solos, como pensando la sociología que explica el problema, no logran explicar de todo. Faltan elementos antropológicos, elementos semióticos, psicológicos, psicoanalíticos que están ahí permanentemente. Por eso para mí es muy importante el proyecto de la ciencia de la religión. Porque ayuda justamente a comprender que hay tensiones, contradicciones que yo no puedo explicar solo en una pura perspectiva disciplinaria. Pero eso que es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Porque la interdisciplinariedad es una exigencia muy fácil. Vamos a ver
la interculturalidad, ¿cierto? Porque siempre hay alguna disciplina que quiere mandar a la otra. Y eso no es lo que debemos permitir en un programa tan reciente de los doctores que se habían elaborado. Veamos entonces las dos últimas características. La característica, cierto, 4 sería que los valores son parte, cierto, de una ética de tipo comunitaria. ¿Estamos? Desde la hermenéutica, lo primero que queda claro es que los valores no son propios de un individuo únicamente. Por tanto, para nosotros, ¿cierto? Los valores que están presentes en la actividad de nuestros pueblos siempre requieren a otros. ¿Vale? Y por eso que la construcción del individuo en nuestra cultura es siempre muy difícil. Porque siempre están operando, ¿cierto? Esas otras dimensiones que van definiendo hacia dónde tenemos que ir. Y por último, ¿cierto? Que yo creo que es la más importante desde el punto de vista de la ética intercultural, es que los valores, ¿cierto?, tienen que ver en el fondo con un problema de cómo resolvemos los conflictos a partir de los procesos de universalización. O sea, si yo leo bien a Freud, confrontado a Freud, lo que Freud finalmente lo que nos está diciendo es invitando cómo los valores propios de la comunidad pueden ser expandidos y abiertos hacia otros valores. Por tanto, podríamos decir que este sería, por así decir, el límite al que llegaría un principio hermenéutico. Es decir, hasta dónde podemos universalizar los valores de mi propia cultura. Y eso, que aparece, digamos, como una quinta característica, es justamente lo que va a dar origen a la otra discusión, que es la problemática pragmática. Entonces, con eso, yo creo que ya se logra entender qué es lo que está, digamos, en este capítulo 1 y en este capítulo 2. Pero igual, yo lo invito a que lo puedan leer y si hay alguna pregunta, alguna observación, crítica, comentario, hablen ahora, está bien para ti. Por lo menos hasta que no lleguemos a la conclusión. Paulo, essa universalização ela é diferente da decolonial, né? O sea, para mí, una perspectiva hermenéutica de la identidad siempre hay identidad en esta cuestión. Es lo que llamaría, ¿cierto?, la tradición americana y toda la tradición alemana hermenéutica, que sería el desafío de la universalidad. ¿Hasta dónde una perspectiva hermenéutica puede ser universalizada? Porque la hermenéutica nos abre a la diversidad interpretativa, a la multiplicidad interpretativa. Mas tem que ser universalizado. Perdão, não tem La hermenéutica, mirada así como yo estoy leyendo a los autores latinoamericanos, lleva a esta idea filosófica compleja, es decir, la pretensión de universalidad de la hermenéutica. Exactamente. Pretensión quiere decir no. Definición, justificación, ni explicación. Porque en la hermenéutica lo que está aquí presente son conflictos que no pueden ser, digamos, resolubles. Por eso aquí podríamos decir que en mi lectura nosotros no nos podemos quedar solo en una hermenéutica. Porque si nuestro problema es resolver el conflicto, ¿cómo vamos a resolver el conflicto en una pretensión de universalidad? No se puede. Só para
vamos viver conflitos, porque somos diferentes. Então, como eu dou conta de conviver, sobreviver, né, neste mundo e superar os conflitos de compreensão do mundo da vida, né? Como que a gente vai se comunicar? No fundo é isso. Você fala uma coisa, eu falo outra, você usa palavras, como é que a gente vai se entender? Né? Mas no fundo o que a gente quer é conviver, sobreviver e viver pacificamente, viver a paz. Agora, no meio do conflito, porque não tem jeito, não é encruzilhada. E no valores universais, todo mundo, né? Possa conviver. O sea, lo que podríamos decir, el problema de los valores, podemos llevarlo al tema que tú tienes aquí en mente, el Líbano, es que los valores, por ejemplo, vinculados a organizaciones, a visiones religiosas, ¿cierto?, del Islam, no pueden ser, ¿cierto?, resolubles en el campo valórico. Porque el campo valórico, de alguna manera, simplemente es una intención de que yo tengo un valor mejor que el tuyo. ¿Pero quién dice eso? Sí, la vida ética tiene obviamente una exigencia en el sentido que yo lo vivo en la vida. Pero yo lo vivo en mi vida. Pero no tengo por qué tener razones para exigir a que el otro lo asuma en su vida. El valor no es exigible. ¿Se fijan? Y por eso que cuando entremos a la perspectiva cierto pragmática, vamos a darnos cuenta de qué es lo que agrega la cuestión de la norma. Por eso la norma es tan importante. Porque la norma tiene que llevar la pretensión de la universalidad a la justificación de las razones de por qué yo tengo que tener esta vida correcta. En ese sentido podríamos decir que la pragmática tiene una dimensión más relevante desde el punto de vista de la convivencia con los demás, porque tenemos que tener un marco normativo compartido y justificado, y ahí viene la pregunta, ¿y justificado cómo? Trascendentalmente, históricamente, psicológicamente. Y ahí entonces empiezan a darse todos los problemas. Entonces, la filosofía y la teología de la liberación, por ejemplo, no se queda en este terreno tremendo. ¿De bien? Ellas van hacia ese otro campo, a un campo más normativo, más de una universalidad que tiene que ser explicada. No solamente decir, vamos a luchar porque nuestra forma de vida no sea de nuevo colonizada, sino que tenemos que decir, nadie debe colonizar a nadie. ¿De bien? Pero vamos a ver cómo eso funciona en un mundo global donde efectivamente el poder está en juego. Tema que dialoga com a pesquisa dela, martírio. Martírio latino-americano de Romero, Coutinho Grande, Margarida Alves, João, nosso portuguista lá, Chico Mendes, todos ameaçados de morte, mas ficaram firmes na luta. Agora, essa é a questão. Não é o sacrifício pelo sacrifício. Eu quero viver, mas o opressor não deixa e elimina. Né? Então, não há um motivo do martírio. Né? Lógico que o martírio vale como valor. Né? Eu não quero a violência, eu quero a paz. Eu quero conviver, eu quero defender a natureza, eu quero defender os campesinos, como Margarida Alves, mas são mortos. Y hay que pensar que el heroísmo no es algo del pasado o de algún grupo individuo. Veamos lo que nos dice las Naciones Unidas, ¿cierto?, respecto al asesinato y el exterminio sistemático de los líderes ambientales, que en el caso de América Latina vamos en alrededor de 200 por año. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que nos va a decir esa otra perspectiva. Estamos luchando por salvar la naturaleza, pero ¿no será que aquí estamos haciendo un esfuerzo y una pasión inútil? Porque el poder es más fuerte que nosotros. Y el momento que realmente se sientan amenazados, bueno, están ahí, los sicarios disponibles.
de a busca por uma interpretação de um significado de determinado martírio, como Paulo se colocou como inversão. Só que é uma análise filosófica, né? Uma análise filosófica, metodológica, mas é a partir de uma filosofia que se coloca como universal, que é a filosofia ocidental, a filosofia europeia. Mas nós temos a filosofia latino-americana, por exemplo, que bate de frente. Então, pensar em valores enquanto processo de universalização significa conflito e significa um processo textural entre essas filosofias, a filosofia africana, a filosofia asiática, a filosofia latino-americana, a filosofia ocidental. Né? Então, eu acho difícil, eu acho que o conflito que fala a referido é totalmente isso aí. Então, martírio, nas religiões de matriz é a mesma coisa, martírio no Islã é outra, martírio lá na Amazônia é outra. Mas olha, a resistência também é oposição. Agora, eu estou entendendo o que você disse na sua fala, e todo mundo está contribuindo para o nosso entendimento. A busca, então, seria quando eu olho para a Amazônia, quando eu olho para a África, quando eu olho para o Líbano, ali existem contextos distintos, mas tem algo que se repete em todos os lugares: opressão. Então, como que esses contextos distintos, que já estão produzindo resistências também distintas, poderiam nos fornecer elementos para buscar valores ou formas de dizer sobre esses valores em qualquer lugar do mundo que viva essa opressão que entenda? Isso é opressão e nós combatemos ainda que diferente dessa forma. Quero viver dignamente. Eu acho que a gente faz bem, né, a busca pelo denominador comum. Mas o que eu estou encontrando aqui é que, assim, a teoria, só pela teoria, não adianta. Então, é a questão de levar a uma prática, levar a uma pragmática, certo? Então, por que este processo de universalização? Por que este processo, essa universalização dos valores? Porque quando a gente vai para o campo prático, que é o campo da norma, a norma ela não tem a capacidade de ser respeitada se ela não tiver legitimidade. E essa legitimidade é o que você está falando da explicação. A norma ela precisa ser explicada, porque aí ela vai dar legitimidade, aí as pessoas conhecem, aí as pessoas respeitam. Então, como colocar o diálogo, como colocar a convivência? Por meio da norma. A gente precisa, de alguma forma, operar praticamente, certo? Essa legitimidade por meio da explicação. Como a explicação? Quando a gente acha um denominador comum. E aí, onde está a explicação? Vamos para o campo arqueológico, para o campo dos valores. A gente precisa achar esse denominador comum que vai legitimar. Em perspectiva cultural, o denominador comum é a justiça como opção já. Ahora, eso fíjate, yo, es un tema muy complejo, algo, lo tiene una solución, pero yo solamente quisiera destacar que tiene una relevancia muy grande para entender el poder efectivo de las religiones y los procesos de resistencia. Porque el martirio, al que vendría haciendo todo lo que estamos conversando, es lo que ha hecho que el cristianismo se haya hecho fuerte. Y también el Islam, y también cualquier forma religiosa donde yo digo, yo puedo entregar mi vida por esta causa. ¿Cierto? Y eso obviamente que tiene un papel significativo en la construcción de una ética. O sea, alguien que está dispuesto a entregar la vida por el resto, por el grupo, o sea, eso lo tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando se produce un accidente, ¿cierto? Y se dice, y la madre se lanzó encima de sus hijos para que ellos no murieran. ¿Qué estamos diciendo ahí? O sea, estamos diciendo que hay una idea de sacrificio. ¿Verdad? Sacrificio sagrado. ¿Cierto? Entonces, el Cristo que nosotros de alguna manera consideramos la base, ¿cierto?, de lo que es el mundo cristiano,
la víctima que se sacrifica por el resto de la humanidad. Pero no es un sacrificio fácil. En la cruz dice Jesús, lo que dice el texto: Padre, por favor, si tú puedes, saca este dolor. ¿Se fijan? O sea, es un tema fundamental en la vida religiosa. Entonces, hay que pensar el tema del sacrificio en ciencias religiosas de una manera mucho más compleja. René Girard, por ejemplo. Pode ter uma motivação: eu quero ir para o céu, eu vou para lá para ganhar o céu. Pode ter uma motivação que não seja a luta pela causa. Pode ter uma teologia, uma ideologia que é um espiritualismo desencarnado. Né? Sim, nós temos isso. Entonces, hay una lectura nueva que nosotros podríamos hacer de todo el debate latinoamericano, solo en términos de sacrificio. Porque no solo esto lo estudian los universitarios que están en Morandé, en Rankin Kelamer, y en una serie de los teólogos de la liberación, a veces medio cursos, ¿cierto? Yo el otro día le mencionaba al padre jesuita Ignacio Yactía, que fue asesinado por los militares de El Salvador. Él sabía que lo iban a asesinar. Y él decía que era su compromiso con el pueblo salvadoreño. Y ahí está su texto. Un mártir. Pero un mártir no puede ser algo que pueda ser justificado como un principio normativo que nosotros podamos tener en una relación con otros. Mas o sagrado pode ser idolatria, o culto aos ídolos. E exige sacrifício. O mercado exige sacrifício. Podríamos, fíjense, hacer una lectura política. Yo sé que son temas muy complejos y difíciles, pero si uno piensa en los detenidos desaparecidos en América Latina, los detenidos desaparecidos probablemente es la figura sacrificial más compleja que ha tenido, ¿cierto? Yo diría no el pensamiento de izquierda, ni el fascismo, ni los movimientos revolucionarios, es simplemente el compromiso de muchos jóvenes con la causa de la transformación y el cambio social de nuestro país. Y los detenidos desaparecidos no son 200, no son 2000, no son 20.000, sino si uno hiciera un recuento de lo que ha pasado, ¿cierto? En los últimos 30, 40 años, estaríamos hablando de miles, de cientos de miles de detenidos desaparecidos. ¿Y qué figura más dramática, cierto? Alguien que da la vida para cambiar la sociedad, que sus dedos no puedan encontrar su cuerpo para poder llevarse por último una flor hacia el cielo. Si ustedes me lo permiten, ¿cierto? Yo diría mi estructura diabólico, satánico. ¿Se bien? Pero eso llevado adelante por gente que se cree que está haciendo el bien para el Estado, que está cumpliendo una labor religiosa, salvar la sociedad. O sea, entonces tenemos que pensar también en la crítica política del uso y el abuso que las religiones han tenido en este proceso. Y no es tan sencillo, ¿verdad? Hay obispos que cerraron los ojos, llamaron oídos, otros que miraron, pero no dijeron nada, y otros que se comprometieron, vieron, escucharon y dijeron. Entonces viene la pregunta, creo, ¿con cuáles de esos obispos nos vamos a hablar? ¿Con cuáles de esos pastores vamos a decir que están cumpliendo, cierto, un verdadero ideal de diálogo, cierto, religioso con aquellos que se sacrificaron? E a memória, né? Y ahí volvemos al tema. ¿Se fijan? Entonces, eso para el campo de la ciencia de la religión es fundamental. ¿Cierto? Pero esto no permite resolver la cuestión que a nosotros nos preocupa: cómo vamos a avanzar en un diálogo universal que nos permita resolver los conflictos de otra manera.
El martirio apela a más martirio. Como sabemos también que la violencia implica más violencia. Y la pregunta que nosotros debiéramos hacernos en el caso es, ¿y qué es lo que frena la violencia? ¿Qué es lo que limita en el fondo este esfuerzo, cierto, al martirio que no conduce a veces aparentemente a nada? Y eso me parece a mí que son como las preguntas más dramáticas que nosotros tenemos que hacer. Si tenemos 200 líderes en América Latina que son asesinados cada año por la defensa de los derechos, cada año. Lo que quiere decir que entonces eso puede y habría que empezar a ver si eso va a ir creciendo. E acrescenta os que, sindicalistas, os que defendem a terra contra a mineração, contra os povos originários, quanto os jovens pretos que são mortos, como a Cristina colocou, em São Paulo, 90% dos jovens mortos no último ano são jovens pretos. Então, esse é o futuro que a gente está ensinando daqueles que têm consciência política de mudança. E a imprensa oficial, a gente não fica sabendo. As TVs não falam nada. Y eso también presenta profesiones peligrosas. La profesión más peligrosa en este contexto es la de ser periodista. Averigüen cuántos periodistas son asesinados a nivel ya no solo latinoamericano. O sea, como que en México es pero fabuloso, ¿cierto? O a ciência da religião deve ser neutra, não ter participação política, deve ser neutra. Nossa ciência é neutra, ela não se posiciona. Não podemos ser militantes, não. Temos que ser neutros, universais. Nós somos universais. Creo que hemos llegado ahí en el concurso bien duro, difícil. Yo creo que merecemos un descanso, ¿cierto? Para volver luego a la otra parte de la época que se cultura. O café está chegando aí, gente. Está a caminho. Professor, enquanto isso,